Buenas tardes, buenos días. Eh, la grabación del día de hoy tiene como propósito dejarles un material de revisión sobre la introducción a los mecanismos de reacción. Recuerden que tienen el taller el día jueves 3 de octubre y que el tema del taller es sobre mecanismos de reacción. ¿Ya? Así que vamos a ir al PowerPoint. Primero, ¿por qué nos interesa estudiar mecanismos de reacción? Porque todos los procesos, las reacciones orgánicas ocurren a través de etapas, ¿verdad? Y es una forma de justificar o de interpretar cómo pasamos de los reactantes hacia los productos, ¿ya? Un mecanismo de reacción tenemos que primero tener claro que es un modelo, es un supuesto de cómo una reacción química transcurre, ¿ya? Así que, por ejemplo, nos podemos encontrar con mecanismos como este, ¿verdad? Que se ven que se rompen enlaces, ¿cierto? Se forman enlaces nuevos. La parte cinética la vamos a ver después en la clase, ya, pero por lo menos aquí vamos a tratar de entender y aprender los aspectos más bien estructurales. Y para eso tenemos que conocer los tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas, tenemos 4 tipos de reacciones fundamentales: adición, eliminación, sustitución y rearreglo, ¿ya? Y también vamos a ver la forma en la que ocurren estas reacciones, es decir, cómo se rompen y cómo se forman los enlaces, si son de forma simétrica o de forma asimétrica. En primer lugar, entonces, hablemos de los tipos de reacciones. Tenemos la reacción de adición, ¿verdad? En que 2 reactantes o más suman todos los átomos en un único producto, ¿ya? Y en general, entonces, no observamos átomos sobrantes. Si nos fijamos aquí, tenemos un doble enlace, ¿verdad? Que reacciona con una molécula de ácido bromhídrico para formar un bromuro de alquilo, ¿ya? Que en este caso, si nos fijamos, las dos moléculas, los dos reactantes, todos los átomos forman parte del producto. La reacción contraria es la reacción de eliminación, ¿ya? Donde hay un único reactante que se separa en 2 productos y uno de los productos que se forma en general es una molécula pequeña como agua o como un hidrácido. Aquí tenemos, por ejemplo, un alcohol, ¿verdad? Que pierde una molécula de agua, eso provoca la deshidratación, ¿cierto? La formación de un enlace doble y, como decíamos al principio, una molécula pequeña como agua o un hidrácido. Es fácil darse cuenta que una reacción es de este tipo porque un único reactante forma más de un producto. Las reacciones de sustitución. En las reacciones de sustitución se intercambian partes entre los reactantes, es decir, se intercambian grupos funcionales o átomos para formar productos nuevos. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de un éster, ¿cierto? En color verde, el grupo OR o OCH3, que reacciona con agua, H2O, y si se fijan, hay un intercambio del grupo OR o el OCH3 por un OH, y se forma un alcohol. Entonces ahí hubo un intercambio, ¿verdad? Del grupo OCH3 por un OH y pasamos de un éster a un ácido carboxílico. Y teníamos 2 reactantes y finalmente 2 productos también. Por último, las reacciones de transposición o de reordenamiento o rearreglo, donde hay un único reactante que sufre una reorganización para formar un compuesto que es un isómero del reactante inicial. No se olviden que los isómeros son moléculas con la misma fórmula molecular, pero que son distintas y pueden ser distintas en la conexión de los átomos o bien en cómo se orientan espacialmente
los grupos que las constituyen. Vamos a ver entonces cómo ocurren las reacciones químicas desde el punto de vista de la ruptura de los enlaces. Los enlaces se pueden romper de dos formas, ¿ya? De forma homolítica, es decir, cada átomo conserva su electrón del enlace, ¿ya? Y por lo tanto se forman radicales libres. Aquí hay un enlace con dos electrones, A se queda con un electrón y B se queda con un electrón, y se forman especies radicalarias, es decir, especies con número impar de electrones. O bien la ruptura heterolítica, ¿ya? Que se da principalmente en las reacciones polares, donde ya sea A o B, que son los átomos que forman el enlace, se quedan con los dos electrones. El que se queda con los dos electrones forma un anión, por ganancia de un electrón, y el otro, por pérdida de un electrón, forma un catión. Así que ahí vamos a ver las distintas rupturas. Para indicar que los electrones, entonces, se mueve uno o dos electrones en un enlace que se rompe o en un enlace que se forma, es necesario indicar eso con una flecha. Y para eso hay una convención de flechas curvas como estas que están aquí. ¿Ya? Las flechas curvas, el extremo de la flecha, la cola, ¿verdad? No la punta, la cola, indica el origen del electrón. O sea, los electrones salen desde la cola y se dirigen hacia la punta. ¿Ya? Si tenemos una flecha de punta completa como esta, significa que son dos electrones los que están participando. Por el contrario, si tenemos la mitad de la punta o un anzuelo como el que estamos viendo aquí, significa el movimiento de un único electrón. ¿Ya? Por ejemplo, para reacciones radicalarias, generalmente usamos esta punta, ¿verdad? Y para reacciones de ruptura heterolítica, usamos la punta completa. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se nos muestra una de las etapas de un mecanismo de una reacción orgánica, ya que las veremos pronto. Y aquí están mostrando que el origen de los electrones está aquí en el extremo de la flecha, aquí en la base de la flecha, ¿verdad? Y significa, fíjense que la flecha está puesta en el enlace, en ninguno de los átomos. Quiere decir que salen los dos electrones de un enlace. Y como es un enlace simple, eso significa que el enlace se rompe. ¿Ya? ¿Y quién se queda con los electrones? La punta de la flecha indica directamente el átomo de bromo, es decir, el bromo se queda con los dos electrones, formando un bromo negativo, es decir, un bromuro. Por este otro lado, fíjense que el OH ataca, es el término, ¿verdad?, con sus electrones al átomo de carbono, y si se fijan por el tipo de flechas, son dos electrones. Y dos electrones, recordemos entonces que son los mismos electrones de un enlace simple, por lo tanto aquí se va a formar un nuevo enlace entre oxígeno y carbono. ¿Ya? Aquí, en este caso entonces, se rompe el enlace carbono-bromo y luego se forma el enlace carbono-oxígeno. ¿Para qué nos sirven estas flechas? Para describir los pasos de una reacción química, ya, o sea, de un mecanismo de una reacción. Por ejemplo, aquí en esta reacción de dos pasos o dos etapas, tenemos en primer lugar que los electrones del doble enlace, ¿verdad?, del alqueno, atacan al hidrógeno. ¿Por qué atacan a este hidrógeno? Porque este hidrógeno es pobre en electrones, porque está unido a un bromo que es electronegativo. Entonces, el doble enlace rico en electrones ataca al hidrógeno pobre en electrones. Dos electrones del doble enlace se mueven, ¿verdad?, hacia el átomo de hidrógeno, formando un enlace carbono-hidrógeno. Para que eso ocurra, ¿verdad?, uno de los carbonos perdió un electrón, ¿cierto? Y si se fijan, queda entonces con carga positiva. Entonces, esta flecha significa que los dos electrones del enlace se mueven hacia el hidrógeno formando un enlace nuevo.
El hidrógeno sabemos que cumple con la regla del dueto y por lo tanto no puede estar formando dos enlaces en una molécula orgánica, lo que obliga a que el enlace que estaba inicialmente formando con el bromo se rompa y el bromo se lleva los dos electrones del enlace, es decir, este hidrógeno es enlazado como H+, un hidrógeno sin su par de electrones. Y eso es lógico, ¿verdad? Porque el par de electrones lo toma del doble enlace. El bromo se queda con el par de electrones del enlace del hidrógeno bromo, atacando luego al carbono con carga positiva, transfiriéndole dos electrones y formando un enlace simple. Ahora, desde el punto de vista de las teorías ácido-base, cuando tenemos átomos con orbitales llenos o orbitales vacíos, vamos a hablar de bases y ácidos de Lewis. Las bases de Lewis son ricas en electrones y por lo tanto ceden sus electrones. Y los ácidos de Lewis son deficientes en electrones y por lo tanto aceptan electrones. ¿Cuántos electrones? Dos. Es decir, pares de electrones. Aquí tenemos una reacción donde el agua, que es una base, cede un par de electrones al hidrógeno, en este caso actuaría como ácido, ¿verdad? Y se rompe el enlace hidrógeno-cloro, formando un cloruro y un nuevo enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Ahí hemos visto entonces el mismo mecanismo de flecha, la misma convención de flecha que nos sirve para explicar cómo se comporta un ácido y una base de Lewis. Según la convención de flechas curvas, entonces, ¿quién es el ácido y quién es la base en esta reacción? Aquí, este compuesto es la base porque es el que cede los electrones al boro. Y el boro, al aceptar ese par de electrones y formar un enlace, se está comportando como ácido según la teoría de Lewis. Y eso, ¿verdad? Lo explicamos con las flechas de punta curva. Si se fijan, esta flecha tiene, ¿verdad?, la punta completa, lo que significa el movimiento de dos electrones. Ahora, hay otros factores que afectan la estabilidad y que nos van a ayudar a los mecanismos de reacción, porque muchas veces vamos a tener intermediarios, ¿verdad?, que vamos a juzgar su estabilidad en función de sus estructuras. Factores que afectan la estabilidad de estos intermediarios son el radio atómico, la presencia de grupos electronatrayentes y la presencia de formas de resonancia. ¿Ya? En general, chiquillos, estos intermediarios son bases conjugadas de ácidos, ácidos, ¿verdad? Y los ácidos, mientras más fuertes sean, más débiles son sus bases conjugadas y por lo tanto son más estables. Ya así que lo que haga más fuerte un ácido va a ser más estable su base conjugada. Veamos aquí ejemplo. El radio atómico en la serie de los ácidos, de los hidrácidos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, que el yodo es el ácido más fuerte. O sea, el ácido yodídrico, perdón, es el ácido más fuerte. Y en base a eso, entonces, el yodo, que es el átomo de mayor radio, es el que estabiliza mejor la carga negativa. Y por lo tanto, el enlace hidrógeno-yodo es el que se rompe más fácil. Y eso provoca entonces que el HI, el ácido yodídrico, sea el más fuerte y el yodo menos sea la base conjugada más débil. Ahí está entonces la relación de los radios atómicos. Mientras mayor el radio atómico, más estable es la base conjugada. Y por lo tanto, esa base conjugada forma enlaces de menor fuerza. ¿Para qué nos puede servir, por ejemplo? Para predecir cuál de todos estos átomos va a ser un buen grupo saliente en una reacción de sustitución. En este caso, el más estable va a ser mejor grupo saliente. Y aquí tenemos el orden. El yodo es el mejor grupo saliente, luego le sirve el bromo, el cloro, hasta el flúor, que es un mal grupo saliente. ¿Por qué? Porque proviene de un ácido débil y por lo tanto el flúor forma enlaces fuertes y difíciles de romper. También tenemos la presencia de grupos electrón atrayentes. Aquí esto le llamamos efecto inductivo, ya que grupos fuertemente electronegativos
atraer los electrones, ¿verdad? A través de atracción electrostática pura. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido carboxílico, y si nos fijamos, a medida que se acerca el cloro al grupo ácido, el pKa disminuye. Esto significa que se vuelve más ácido. ¿Y qué significa que sea más ácido? Que este enlace, ¿verdad? OH es más fácil de romper. ¿Ya? Entonces, la presencia del grupo electrón atrayente hace que la base conjugada de este ácido sea mucho más estable. El otro factor que vamos a encontrar son las formas de resonancia. Las formas de resonancia son representaciones, no son reales, ¿verdad? Las moléculas reales son un promedio de las formas de resonancia que estas presentan, pero sí nos sirve entonces para representar la equivalencia o la no equivalencia que puede existir entre una estructura y otra. Por ejemplo, aquí tenemos el ion acetato, ¿ya? Que presenta dos formas de resonancia. Esta es la típica, ¿verdad? Con el carbonilo y el oxígeno con carga negativa. Pero si nos fijamos, si nosotros movemos un par de electrones, ¿verdad? Desde el doble enlace al oxígeno, quedando un oxígeno con carga negativa, y luego movemos otro par de electrones del oxígeno aquí en color verde al enlace para regenerar un doble enlace, solo hemos movido electrones de tipo sigma y pi, ¿ya? Y eso entonces provoca que la estructura, el esqueleto de átomos se mantenga igual, pero solo entonces se han movido los electrones. Ya, esa es la base de las formas de resonancia. Ahí tenemos entonces el mismo ejemplo del ion acetato. La estructura real, como les decía, no es ninguno de los dos, pero sí, la presencia de formas de resonancia es sinónimo de estabilidad. Así que si un intermediario de una reacción tiene formas de resonancia, vamos a decir que es estable o más estable que uno que no. ¿Ya? Las formas de resonancia, como dijimos antes, difieren únicamente en la posición de sus electrones pi y los electrones sin enlazar o los no enlazantes. Aquí tenemos los electrones pi y aquí los no enlazantes. Y la única diferencia entre estas dos estructuras es que acá los electrones del oxígeno en rojo son no enlazantes, y acá son pi, y acá en el verde son pi, y en la otra estructura son no enlazantes. Las formas de resonancia no tienen por qué ser equivalentes. Puede haber una forma de resonancia predominante sobre la otra. Por ejemplo, en este anión hay dos formas de resonancia y la forma que predomina es la que el oxígeno estabiliza la carga negativa, y eso es lógico porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, así que es la forma predominante. Las formas de resonancia deben seguir las reglas de valencia, es decir, cumplir la regla del octeto y del dueto. Así que nunca vamos a encontrar formas de resonancia como esta, en la que el carbono tiene 5 enlaces o 10 electrones. ¿Ya? Las moléculas o los intermediarios van a ser más estables mientras mayor cantidad de formas de resonancia posean. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de formas de resonancia. Los fenoles, por ejemplo, son muy estables porque presentan varias formas de resonancia. Si se fijan aquí el esqueleto del mismo, lo único que se va moviendo son los electrones pi y los no enlazantes. El mismo caso acá con las amibas. ¿Ya? Entonces ustedes después van a resolver una guía en la que van a tener que responder ejercicios que tienen relación directa con esta materia. Muchas gracias. Hasta luego.